Perfecto, ahí está grabando. Bueno, antes que nada agradecer de nuevo el interés de todos ustedes y les voy a explicar un poquito cómo va a consistir esta exposición. Hoy día nos va a acompañar Francisco Núñez en el segundo capítulo de este manual. Perfecto. Y bueno, la exposición va a tener una duración de alrededor de 1 hora, en la cual les pedimos por favor que todos se mantengan silenciados para que Francisco no tenga problemas al exponer. Y durante la sesión, según lo que me dijo Francisco, va a ir preguntando si hay algún par de dudas o no, pero de todas formas al final se van a responder aquellas dudas que se mantengan en el chat. Así que cada vez que tengan alguna duda, ideal que lo escriban en el chat. Francisco, quería consultarte antes de partir, si es posible que dejes de compartir la pantalla, de tal manera que puedan aparecer todos, nos podemos tomar una foto grupal. Así que todos aquellos que quieran aparecer pueden prender su cámara y a la cuenta de 3 voy a tomar una fotografía por el momento. Ahí están entrando más personas. Perfecto, a poquito, ya vamos en 58 participantes, somos hartos, así que espero que todos salgamos muy bien en la foto. Ahí estoy terminando de estar un par de personas. Y bueno, a la cuenta de 3, que miren a la cámara y mantengan la sonrisa si yo tomo la foto. 1, 2, 3. Buenísimo. Buenísimo. Ahí, Francisco, por mientras, si quieres, puedes compartir al tiro la pantalla. Así que este segundo capítulo, el cual hablará de obligaciones tributarias de los LEAM, con fines de lucro y sin fines de lucro, será impartido por Francisco Núñez, abogado asociado del Estudio Jurídico Peralta Abogado, colaborador en Fundación Pro Bono y especialista en Derecho Tributario. Espero haberlo dicho todo bien, Francisco. Voy a admitir a alguien más y ahí te voy a solicitar reactivar el audio para que tú sigas con la exposición. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la presentación. Gracias por la oportunidad de estar acá. Yo sé que es un poco difícil, un poco complicado entender el derecho tributario o las obligaciones tributarias, como que muchos se espantan. Es difícil de entender, yo entiendo, lo comprendo. Así que vamos a tratar de hacer lo más simple posible para que se entienda lo mejor que se pueda. Hoy vamos a tratar el segundo capítulo del manual, que se trata sobre obligaciones tributarias de los LEAM. Se escucha bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. La agenda hoy día a revisar van a ser primero las obligaciones tributarias generales, luego vamos a ver un poco de impuesto a la renta, los impuestos más importantes de todos los impuestos que existen: impuesto a la renta, impuesto a la venta y servicios, que es el IVA, impuesto a la herencia y las donaciones, otras obligaciones municipales, y por último otros impuestos de menor importancia, pero no por ello no los vamos a tocar, ¿ya? Partamos entonces. Obligaciones tributarias generales. Voy a comenzar señalando que, y suponiendo que ya ustedes saben cómo se pueden organizar los LEAM como personas con o sin fines de lucro, ¿cierto? Las fines de lucro tenemos a las sociedades o las empresas, y en las sin fines de lucro tenemos a las corporaciones y fundaciones mayormente. ¿Cuáles son? Entonces, perdón, una primera impresión o un primer supuesto que quiero dejar sentado acá es que no importa que sean con o sin fines de lucro para efectos tributarios.
a la luz de la ley tributaria, no importa, porque por regla general van a tener las mismas obligaciones, ¿ok? Y las mismas obligaciones de todos nosotros. ¿Cuáles son? La obligación principal es pagar los impuestos. Y la segunda obligación es realizar la declaración, una obligación accesoria. La principal es pagar los impuestos. La segunda es declarar. ¿Ok? Eso en materia tributaria, para que empecemos lo más básico. Entonces, pagar y declarar. Una vez que está constituido el ELEAM, ya sea como persona jurídica con o sin fin de lucro, lo primero que tiene que hacer es obtener el RUT, inscribirse al rol único tributario. ¿Ok? Esa es una obligación que está señalada en el artículo 66 del Código Tributario. Y que básicamente consiste en acreditar la existencia de el ELEAM, ya sea como sociedad o como corporación y fundación, y decirle básicamente al servicio, claro, bueno, hay todo un procedimiento para hacerlo, pero básicamente, mire, aquí está mi ELEAM, entonces necesito que usted me otorgue mi número identitario, por así decirlo. Como todos nosotros tenemos una cédula de identidad, el ELEAM tiene su rol único tributario. Entonces, ¿esto cómo se hace? Se hace a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos. Se puede hacer, en el caso de las sociedades, con el RUT y la clave del Servicio de Impuestos Internos de alguno de los socios o del representante legal, y acompañando en peticiones administrativas o trámites, o servicio electrónico me parece que aparece en la página. Y lo importante es que a través de eso hay una opción que dice obtención de RUT. Obtención de RUT, y ahí ustedes deben acompañar. Generalmente va a ser, en el caso de las sociedades, va a ser el extracto o la publicación del extracto, mejor dicho, publicación del extracto. Van a tener que acompañar la inscripción de la sociedad en el registro de comercio, y con ello le va a otorgar un RUT. Además tienen que llenar los distintos campos, como por ejemplo quiénes son los socios, cuál es la distribución del capital, y señalar cuál van a ser los representantes legales, cómo actúan estos representantes legales, y además la indicación del domicilio en donde pueden recibir notificaciones. Adicionalmente a la obtención de RUT, ustedes además deberán dar aviso de inicio de actividades. ¿Y esto para qué? Para indicarle al Servicio de Impuestos Internos que ustedes han comenzado a generar actividades que pueden estar grabadas con impuestos. Entonces, el servicio con esa información va a poder saber si a ustedes les corresponde o no, por supuesto, pagar impuestos. Para iniciar actividades, ustedes solamente, además de la obtención de RUT, deben además acreditar el domicilio en donde reside el ELEAM o donde desarrolla su actividad. ¿Cómo se acredita el domicilio? Depende de si el ELEAM es dueño del domicilio o bien es arrendatario o bien solamente tiene la calidad, bueno, también puede tener un comodato, o solamente si se lo han cedido a título gratuito. Dependiendo de las distintas calidades que tengan, es la forma de acreditación. En el caso de que sea dueño, entonces van a tener que probar con la inscripción de dominio. En caso de que sea arrendatario, con el contrato de arrendamiento. En el caso de que sean comodatarios,
como dato, y en caso de que simplemente sea cedido, con autorización de uso del dueño. ¿Ok? Y se me quedó algo en el tintero, porque solamente mencioné anteriormente cómo obtenían root las sociedades. En el caso de las corporaciones y fundaciones, van a tener que acompañar los estatutos y los certificados, el certificado de vigencia y el certificado de directorio, que esos los pueden obtener a través de la página web del registro civil una vez que el EAM, ya sea corporación o fundación, haya sido inscrito y por tanto haya obtenido personalidad jurídica. ¿Cuál es el plazo en el que se debe hacer esta obtención de root o iniciación de actividades? Es de 2 meses. De 2 meses. Para obtención de root no hay plazo, pero para la iniciación de actividades son 2 meses. Pero como la iniciación de actividades supone tener root de forma anterior, podríamos decir que ambos trámites se pueden hacer en el plazo de 2 meses, desde la iniciación de actividades. ¿Y cómo se cuenta esto? Bueno, básicamente cuando el ELEAM comience a generar o a producir, digamos. ¿Cómo? Con un contrato, por ejemplo, con una boleta a su favor, con una factura. De esa forma se prueba que ya inició. Como bien les decía, el cumplimiento de esto se debe llevar a cabo por medio de la carpeta electrónica, carpeta tributaria electrónica. Una vez que ya hayamos tenido nuestro root, ya contamos con nuestro root y con la iniciación de actividades, para poder realizar actividades necesitamos emitir documentos. Como todo establecimiento casi que de comercio, ¿no? Boletas, facturas, notas de débito, notas de crédito. Y para ello, bueno, ¿quiénes lo pueden hacer? Los contribuyentes de primera categoría, afectos a IVA. Ahí van a necesitar autorización para emitir, si ustedes van a facturar IVA. Ya vamos a ver más adelante si es que son o no contribuyentes de IVA. ¿Ok? O sea, ¿quiénes deben entonces solicitar autorización para emitir documentos afectos? Los contribuyentes de primera categoría, afectos a IVA. Y para ello deben solicitar la verificación de domicilio, que se realiza también por internet. Y la verificación de domicilio básicamente consiste en que el servicio de impuesto interno dé cuenta que efectivamente ustedes están situados en el domicilio que señalaron en la iniciación de actividades y que están desarrollando las actividades que según ustedes señalaron. Además de eso, como todo contribuyente, la mayoría de los contribuyentes deben llevar contabilidad y libros de contabilidad. ¿Qué más? Por eso les recomiendo que siempre tengan y puedan contar con una persona contable, personal contable. Le digo en esto porque muchos no entendemos o nos cuesta, digamos, sobre todo a los abogados les cuesta los números. Así que van a necesitar ayuda en esto. Por regla general, la contabilidad que deben llevar es la contabilidad completa. La contabilidad completa supone una exigencia de llevar ciertos libros, como el libro mayor, el libro de compra y venta, un montón de libros que a veces se hace un poco engorroso si uno no conoce, si uno no está capacitado en la ciencia contable. Sin embargo, los ELEAM, ya sea que sean sociedades, corporaciones o fundaciones, pueden llevar contabilidad simplificada, es decir, que quedan liberados de llevar toda esta documentación y solamente deben llevar prácticamente un registro de ingresos y egresos. ¿Y cómo pueden quedar liberados de esto? Se preguntarán. Primero, en el caso que
se acojan al régimen PROPYME del artículo 14, letra D, número 3 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta. Y en el caso de las fundaciones y corporaciones, cuando únicamente perciban aportes o donaciones, cuyo destino esté exclusivamente orientado a ejecutar el objetivo o fin para el cual fueron constituidos. Y que por supuesto desarrollen actividades grabadas con el impuesto de primera categoría. Ya vamos a ver cuál es ese impuesto. Además de llevar contabilidad, deben presentar, como les había dicho en un principio, son 2 deberes esenciales de los contribuyentes: pagar su impuesto y declarar, ¿cierto? Efectuar declaración. Entonces, ¿cuáles declaraciones? Hay declaraciones anuales de impuestos, el típico impuesto a la renta, que ahora corresponde en abril, próximo mes. Ahí van a estar todos los contadores con mucha pega, y los auditores también. Y se presenta a través del formulario conocido como el F22. También deberán presentar declaraciones de impuestos mensuales. ¿Cuáles son? El F22, 29, perdón, 29, o el F50. ¿Qué tipos de impuestos se pagan acá? El IVA, por ejemplo, en el F29. Y en el F50, las remuneraciones o los servicios a personas que prestan, a personas que se encuentran domiciliadas en el extranjero. Adicionalmente, si ustedes se encuentran constituidos bajo la figura de corporación o fundación, deberán además presentar estas declaraciones juradas: la 1945, la 1832, que si mal no recuerdo hoy día vencía el plazo, o vence todavía hay tiempo, y la 1828. Solamente si reciben los ingresos que aquí se señalan. En la 1945, este caso solamente si reciben ingresos que superan las 12.000 UF. En el caso de los partidos políticos, las corporaciones municipales, ellos siempre no están liberados de esto en caso de que perciban ingresos inferiores a las 12.000 UF. La DJ 1832 se debe presentar en caso que reciban donaciones bajo el artículo 46 del decreto ley 3063, que es la ley de rentas municipales, o del decreto ley número 45, que dice relación con la recuperación económica del país, el artículo 3 de la ley 19.247, son los fines educacionales, artículo 31 número 7 de la ley sobre impuesto a la renta, que esas son las donaciones que van a los programas de instrucción, los bomberos, Sename, Serviu, o las donaciones que han recibido con ocasión de la catástrofe. Por ejemplo, en el caso de las donaciones que recibieron en época de la pandemia, cuando se había decretado estado de catástrofe. Y la 1828, en caso de las instituciones que reciben donaciones bajo la ley 19.712, que es la ley del deporte, o la ley 19.885, que es la de fines sociales, o el artículo 8 de la ley 18.985, que es la ley Valdés. En esos casos deben presentar las DJs que le acabo de señalar. ¿Qué más? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Perfecto. ¿Qué otros derechos, cargas u obligaciones tienen los LEAM? Bueno, los LEAM se encuentran obligados a practicar retenciones de impuestos en los casos que corresponda según la ley, como por ejemplo cuando pagan remuneraciones a su personal o honorarios.
¿Qué más? Deben mantener actualizada su información en la carpeta electrónica. Por ejemplo, en caso de que sean sociedades, si es que aumenta su capital o hay nuevos socios dentro de la sociedad, entonces deben informarlo en el plazo de 2 meses a través de la carpeta electrónica tributaria, en la misma que utilizaron cuando iniciaron actividades. Concurrir a las citaciones y a las fiscalizaciones también, cuando los citen o los fiscalicen, también deben concurrir. Y por supuesto, en el evento de que se disuelva, realizar el término de giro. Pero no solo tienen cargas u obligaciones, también tienen derechos. Desde luego, tienen derecho a solicitar condonaciones de intereses y multas, no del impuesto. Ojo, es muy importante. No se puede condonar el impuesto. El fisco no está autorizado para condonar impuestos, pero sí puede condonar intereses y multas. ¿Ok? También pueden solicitar una reposición administrativa voluntaria o revisión en la actualización fiscalizadora en caso de que algún acto administrativo no corresponda o no esté otorgado conforme a la ley. Un giro, por ejemplo, improcedente. Ejercer todos los derechos que se encuentran consagrados en el artículo 8º bis del Código Tributario. Y en caso de que sus derechos se vean o ustedes consideren que se han visto vulnerados sus derechos que aparecen ahí, tienen a su vez el recurso de resguardo que se presenta ante el mismo Servicio de Impuesto Interno. Y finalmente también tienen el derecho a reclamar de la resolución y liquidaciones ante los tribunales tributarios y aduaneros, o TTA. Y aquí en esta presentación, que no sé si va a estar al alcance de ustedes, pero aquí están los sitios de interés de cómo se hace para. En todo caso, igual los pueden encontrar en la página del Servicio de Impuestos Internos, www.si.cl. Realmente en ayuda, donde ahí aparece en ayuda, pueden encontrarlos cómo se hace para. Y ahí tienen algún informativo bastante amigable del Servicio de Impuestos Internos, donde explican paso a paso cómo se hacen estos tópicos que he hablado recién. Ahora pasamos al impuesto a la renta. El tan bullado impuesto a la renta. Aspectos generales. Primero, lo que hay que considerar es que la ley sobre impuesto a la renta no distingue entre la naturaleza del contribuyente, es decir, si es persona con o sin fines de lucro, para gravarlo con impuestos. O sea, no es que, por ejemplo, si ustedes están organizados bajo la figura de corporaciones o fundaciones, entonces es falso que ustedes no deban pagar impuesto a la renta. ¿Ok? Porque sí lo deben pagar en principio, como todo contribuyente. Todos pagamos impuesto a la renta, salvo que estemos exentos, por cierto. Pero en principio no hay exención ninguna LEAM está exento de este impuesto. Porque lo que importa es la actividad que desarrolla, la actividad. Si la actividad no está grabada con el impuesto a la renta, entonces no. Entonces ahí no se paga. Pero mientras lo esté, y ya vamos a ver que es un amplio abanico de actividades. Así que es bastante, pero bastante, por no decir imposible, ¿no? Porque no hay cosas imposibles, pero es bastante difícil que queden excluidos de la aplicación de este impuesto. Y las actividades están señaladas en el artículo 20. ¿Cuál es el impuesto a la renta? Porque el impuesto a la renta se clasifica en distintas categorías. Está el impuesto de primera categoría, el de segunda categoría, y está el impuesto global complementario. Lo cual paga los LEAM, el de primera categoría.
cuáles son las actividades? Como les dije, están todas señaladas en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Pero entre ellas son las rentas provenientes de los bienes raíces, que incluyen la explotación de bienes raíces agrícolas y no agrícolas, el arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal del bien raíz, y la construcción para su venta posterior. O sea, usted arrienda el inmueble y ya tienen que pagar el impuesto de primera categoría. Cualquier inmueble que tengan, por ejemplo, si ustedes lo arriendan siendo, digamos, dueños, y de donde obtengan ahí ingresos por arrendarlo, entonces van a tener que pagar impuesto a la renta. Rentas provenientes de capitales mobiliarios. ¿Cuáles son estos? La inversión que se desarrolla a través de acciones, por ejemplo, o bonos, fondos mutuos, un depósito a plazo que tengan en el banco, entre otros. Entonces, si ya tienen un depósito a plazo, ya hay que pagar impuestos a la renta. ¿Qué más? Rentas de la industria, del comercio, de la minería, de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas, compañía aérea. Como ven, es bien surtido lo que aparece. Empresas financieras, que análogo a constructoras, periodísticas, publicitarias de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y telecomunicaciones, entre otras. Y sí, es el número 3. Ay, disculpa, aquí tengo una confusión, discúlpenme. Sí, el número 4, por ejemplo, son las rentas obtenidas por corredores. Yo sé que eso no importa mucho para efectos de ustedes, pero por ejemplo los colegios, academias, institutos de enseñanza particulares y otros establecimientos particulares de este género, clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares y empresas de diversión y esparcimiento. Si no fuera poco, contamos con el número 5 que dicen todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en las categorías anteriores. Y además los premios de lotería. Además se ganan en el kino, además van a tener que pagar. ¿Ven? Como les digo, es bastante difícil quedar fuera. ¿Y en qué consiste este pago de impuestos? Bueno, el impuesto de primera categoría básicamente va a ser la renta líquida imponible, que es básicamente los ingresos o rentas, menos los costos, menos los gastos, y más algunos ajustes que se realiza la ley. Para realizar este tipo de ejercicio matemático, obviamente deben contar con un personal contable que les realice el cálculo del impuesto. Porque si bien se ve fácil, o quizás ni siquiera se ve fácil, pero en definitiva no lo es, no es fácil. Entonces, pero básicamente el impuesto es la renta líquida imponible calculado o multiplicado por la tasa del impuesto que corresponda, que por regla general va a ser una tasa del 25%, salvo aquellos contribuyentes que se encuentran acogidos a otro régimen tributario. Por ejemplo, para que ustedes sepan, hay 3 regímenes tributarios al menos, que son los más importantes. El régimen general, que se llama semi-integrado. Por ejemplo, todas las sociedades anónimas pagan esto. Está el ProPyme, en la tasa del 27% en el primero, en el general. ProPyme, yo creo que es el que la mayoría debe estar, ProPyme. Y que paga un 25%, salvo hasta el próximo año tributario, en donde actualmente está en una rebaja del 10%. Es una medida transitoria de COVID, anunciada por el gobierno hace 2 años, sí. Y hasta el 2023 va a ser una tasa transitoria del 10%. Luego vuelve a su tasa original, que es del 25%. Y está por último el ProPyme transparente, que este no paga, pero no paga porque lo pagan los socios. Porque
¿Quiénes se pueden acoger al PROPYME transparente? Solamente las personas jurídicas cuyos dueños sean personas naturales. Entonces, ¿se pueden acoger las corporaciones y las fundaciones? No, porque no tienen dueños, ¿cierto? No tienen dueños, no tienen. En las sociedades, ¿quiénes se pueden? Solo aquellas sociedades cuyo dueño sea a su vez una persona natural. Si tienen una sociedad socio-accionista del REDLEAM, entonces no van a poder optar por este régimen, que la tasa, como les digo, es cero. ¿Por qué? Porque todas las rentas se entienden que son recibidas, por así decirlo, recibidas por los socios inmediatamente, percibidas. Entonces son los socios los que pagan finalmente. Ahora bien, si los LEAM se organizan como una organización sin fin de lucro, no están obligados a acogerse a ningún régimen, pero pagan igual 25%. Ahora, en todo caso, hasta este año era posible o beneficioso de alguna forma acogerse al régimen PROPYME, porque si yo me acogía al régimen PROPYME, entonces tenía una rebaja, como les había contado, del 10% en el impuesto. Si no se acogieran, ya es, bueno, no aprovecharon este beneficio. ¿Qué más? Bueno, hay sí una exención, pero es muy, muy difícil obtenerla. ¿Quiénes lo pueden hacer? Las instituciones de beneficencia que determina el presidente de la República. Instituciones de beneficencia, ¿quiénes son las corporaciones y las fundaciones? Son instituciones que no persiguen fin de lucro y que tengan por objeto principal y efectivo. Efectivo quiere decir que realmente lo lleven a cabo, no que solamente aparezca escrito en el papel, porque como ustedes saben, el papel aguanta mucho, en muchas ocasiones. Entonces, efectivo proporcionar ayuda, aun cuando no se otorgue de manera totalmente gratuita. Y tiene que ser de modo directo a personas de escasos recursos económicos que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. Si ustedes creen estar dentro de ello, pueden tramitar esta exención de impuesto de primera categoría. Es un proceso un poco largo, pero que reporta beneficios. Ahora, que estén exentos del pago del impuesto no necesariamente deviene en que estén liberados de declarar. ¿Ok? Ingresos, no renta, perdón, sí, ingresos no renta y renta exentas que obtienen normalmente los chilenos. Ustedes me van a preguntar qué son los ingresos no renta. Bueno, aquellos ingresos que no son considerados por la ley renta y por tanto no tributan. Y las rentas exentas son rentas consideradas por la ley, pero la misma ley las ha dejado excluidas de la tributación. La diferencia es que la renta exenta igual se deben incorporar a la base imponible al momento del cálculo del impuesto. ¿Ok? Eso lo saben bien los contadores. Esa es la gran diferencia. El ingreso no renta el mejor de dos mundos. ¿Y cuáles? ¿Cuáles son los que normalmente reciben? Los aportes iniciales. Los aportes iniciales para la sociedad, para la fundación o para la corporación van a ser ingresos no tributables. ¿Qué más? Las cuotas que paguen, por ejemplo, los asociados de una corporación o de una fundación. Esos también son ingresos no renta. Las donaciones o las herencias que reciban también son ingresos no renta y por tanto no pagan renta. La renta exenta, los dividendos o los retiros
que tengan de empresas chilenas. Si el LEAM es socio, por ejemplo, de otra sociedad, o ya sea que sea fundación o no, los dividendos que reciba de esta otra sociedad se encuentran, perdón, exentos. Y en este caso los intereses o las rentas que provengan de capital inmobiliario se encuentran exentos, como bonos, pagarés, cuotas de ahorro, depósito a plazo. Como les decía en un principio, es renta, porque como ya vimos en el artículo 20 aparecían, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los depósitos a plazo como renta. Pero la ley después las deja exentas. Entonces, por ese motivo, se deben igual considerar para efectos del cálculo del impuesto, la base imponible. Porque no son ingresos no. Y eso es, a grandes rasgos, por cierto, el impuesto a la renta. Vámonos al impuesto a las ventas y servicios. Es el IVA, que pagamos todos cuando compramos agua, cuando compramos un lápiz. Cualquier cosa pagamos IVA. Entonces, ¿el LEAM afecta a IVA? Bueno, sí, si desarrolla actividades, afecta a IVA. No necesariamente por el hecho de ser, por ejemplo, una corporación, una fundación, que no persigue fines de lucro, yo no voy a pagar IVA. Eso es falso. ¿Okay? Depende de las actividades que desarrollen. Siempre la actividad manda, no la naturaleza de los sujetos, por regla general. Entonces, en la medida que realicen ventas o presten servicios grabados con IVA, van a quedar grabados con IVA. Y para ser contribuyente de IVA, no solamente deben desarrollar la actividad, sino que también deben ser considerados sujetos de IVA. Y eso no depende, insisto, de la naturaleza, sino que depende de si se quiere, habitualidad en que ustedes desarrollan la actividad. El IVA es un impuesto de declaración y pago mensual. Como ya habíamos visto, se paga en el F29. Se declara, perdón, y se paga a través del F29. ¿Cuáles son los hechos grabados con IVA? La venta. ¿Qué es la venta? Es todo acto o convención independiente de la designación que le den los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? No sé, si yo le pongo, por ejemplo, estoy vendiendo algo y le pongo donación al documento, no importa. Porque si de las cláusulas de ese contrato se desprende que es una venta, entonces se va a considerar venta. No importa cómo ustedes le llamen como dato, no importa. Si es venta, si cumple con los atributos de esta definición, entonces es venta y está grabada con oneroso, que significa que no es gratuito, que no es donación. Las donaciones están fuera, quedan fuera, no están grabadas con. En que una parte le entrega a otro una cosa mueble o una cosa inmueble, salvo los terrenos no construidos. Y una parte de un inmueble o ciertos derechos que se tengan sobre ellos. También quedan grabados los servicios, que son todas las remuneraciones obtenidas por actividades del artículo 20, número 3 y número 4 de la ley sobre impuesto a la renta. Las actividades que le había señalado anteriormente cuando había que pagar el impuesto a la renta, ustedes consideren las 3 y 4 para efecto del IVA. Las actividades que aparezcan en el 3 y 4, además de estar grabadas con el impuesto a la renta, a la renta, también van a estar grabadas con IVA. Ahora bien, es necesario señalar que hace poco se reformó esto. Se reformó y ahora van a quedar todos los servicios grabados. No solamente los 3 y 4, todos, por regla general. Y esta medida empieza desde el próximo año. Así que la gran mayoría de servicios, entonces, por no decir todos, van a quedar grabados con IVA. Los otros hechos grabados
con IVA son aquellos que se analogan o se asimilan a ventas y servicios. Por ejemplo, las importaciones, los aportes para la constitución de sociedades, el arrendamiento, el subarrendamiento, el usufructo u otra actividad similar. Esos también se encuentran grabados con IVA. Como le había dicho, además se necesita ser sujeto de IVA. Además del hecho grabado. Insisto, sujeto de IVA no quiere decir que por el hecho de ser corporación o fundación yo voy a quedar fuera. No. Sujeto de IVA también lo define la ley. ¿Y qué se refiere? Por ejemplo, el vendedor. ¿Quién es el vendedor? El vendedor es el que se dedica a vender, obvio, pero de forma habitual. ¿Ya? Y la habitualidad es calificada por el Servicio de Impuesto Interno. Antes existían ciertos criterios establecidos en la ley o presunciones de habitualidad. Pero ya no existe. Hoy en día todo queda a criterio del Servicio de Impuesto Interno. Pero por cierto, si yo realizo una venta una vez al mes, es difícil que pueda catalogarme como vendedor. Y el prestador de servicios, ahí ya no importa si es habitual o no. Incluso puede ser el esporádico. Es decir, si yo presto servicios grabados con IVA, no importa cuándo los realice, siempre van a estar grabados si son de los servicios grabados. Y bueno, el sujeto del impuesto, en este caso el vendedor o el prestador de servicios, va a ser el obligado a pagar ante el fisco el IVA. ¿Cuál es la tasa de impuesto del IVA? El 19%. 19% que pagamos todos. Pero hay que distinguir. Cuando el LEAM es consumidor final, es decir, como todos nosotros, cuando vamos, no sé, a comprar agua, una tele, no sé, un lápiz, cosas que las vamos a consumir, entonces en ese caso, el LEAM, cuando por ejemplo compra no sé, un lápiz, no sé. En ese caso, si es que son cosas consumibles, el LEAM es un consumidor final y por tanto tiene derecho a que le emitan boleta, no factura. Cuando, en cambio, el LEAM actúa como vendedor o prestador de servicios, entonces en este caso, el LEAM va a tener que emitir una factura a quien le vende o a quien le presta el servicio. En el caso de los servicios honorarios, boleta de honorarios. Y en este caso, cuando el LEAM sea vendedor o sea prestador del servicio, entonces va a tener derecho, además de tener la obligación de pagar, pero va a tener derecho a utilizar todas las ventas como un crédito en contra del impuesto que debe pagar. Por ejemplo, a final de mes, cuando el LEAM haya comprado ciertos artefactos que consumen en su giro ordinario, entonces, si se los venden con factura, todo el IVA que a ustedes les recargaron, ustedes lo pueden usar como crédito en contra de las prestaciones de servicio y ventas que hay, cuyo IVA ustedes hayan soportado o tienen que pagar, que se llama débito fiscal. Entonces, final de mes, ustedes hacen una resta, una diferencia, y si ustedes tienen a favor crédito fiscal más que débito, entonces lo que tengan a favor va a quedar para el próximo mes, porque el IVA se trata de un impuesto mensual. Y en el caso que tengan más débito, entonces ahí les va a corresponder pagar la diferencia entre el crédito fiscal y el débito fiscal. Eso es en simples palabras. Eso es básicamente el IVA. ¿Hay exenciones de IVA? Sí,
por cierto, están todas las operaciones señaladas en el artículo 12. Son muchas, muchísimas, por eso no las incluyo acá, son muchas. Se tienen que revisar. Y ahí obviamente conviene siempre consultarlo con un abogado, dependiendo del caso, por cierto, a un abogado o un contador o a un auditor. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, existe la exención de las importaciones que no constituyen donaciones y socorros calificados como tales, a juicio del Servicio Nacional de Aduanas, y que estén destinadas a corporaciones y fundaciones. Esa es una exención que tienen solamente las organizaciones sin fines de lucro, no si el ELEAM se encuentra organizado como sociedad. ¿Qué más? El impuesto a la herencia, a las asignaciones y donaciones. Por regla general, todas las donaciones se encuentran grabadas con el impuesto a las donaciones, que es distinto al impuesto a la renta. Ya habíamos visto que el impuesto a la renta, las donaciones son ingresos no renta y por tanto no quedan grabadas con el impuesto a la renta. Pero el impuesto a las donaciones es distinto. Y sí, la gran mayoría de donaciones quedan grabadas con este impuesto. Y además deben cumplir con un trámite judicial que se llama insinuación. Es un trámite por medio del cual se le solicita al juez competente que autorice la realización de dicha donación. Por regla general, entonces, las donaciones están grabadas con este impuesto y además deben hacer este trámite judicial. Pero bueno, antes que eso, ¿qué pasa si no lo hago? Digamos? Bueno, no se puede hacer la entrega del bien donado, si es que no se realiza el pago y la insinuación. En el caso de si no se hace el pago, no se puede entregar la cosa, el pago del impuesto. Si no se hace la insinuación, entonces la donación va a estar nula, va a considerarse nula. ¿Quién es el obligado al pago? El donatario, el que recibe la donación. ¿Qué es una donación? La donación es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra. ¿Ok? Eso es una donación. Las donaciones en el extranjero son los actos o contratos celebrados en el extranjero y que independientemente de las formalidades cumplan con la definición que yo les he señalado anteriormente. No quedan grabadas las obligaciones ni sujetas al trámite de insinuación las donaciones en el extranjero en la medida que se cumplan con estos 4 requisitos que aquí se los dejo en la diapositiva. 1, que el donante, la persona que realiza la donación, sea una persona domiciliada y residente en el extranjero. 2, que el donatario sea una persona domiciliada y residente en Chile. 3, que la donación recaiga sobre bienes situados en el extranjero. Y 4, que dicha donación haya sido efectuada con fondos o ingresos que también sean de fuente extranjera. Pero hay también donaciones exentas del impuesto. Y están todas aquellas señaladas en el artículo 18 de la Ley de Impuesto a la Herencia y las Donaciones. Y además, las donaciones exentas, también hay algunas que se encuentran exentas, pero del trámite de insinuación. Son la 1, la 2, la 3, la 6 y la 8 del artículo 18 señalado anteriormente. Bueno, y esto obviamente es la regla general. Pero, como ustedes saben, hay algunos beneficios tributarios bajo los cuales un ELEAM puede quedar exento del pago del impuesto a las donaciones y también del trámite de insinuación. Hay variados. Está el artículo 46 de la Ley de Rentas Municipales, que lo habíamos señalado anteriormente a propósito de una de las declaraciones juradas.
Está el artículo 31, número 7, que son las donaciones que se reciban con ocasión o con el fin de instrucción primaria. Están las donaciones hechas con ocasión de la ley 19.885, que es la de ley de fines sociales, y la ley de donaciones con fines culturales, entre otras. Que esas las eximen tanto del impuesto de las donaciones como también del trámite de insinuación. Pero además le otorgan ciertos beneficios al donante, como por ejemplo la posibilidad de rebajarlo como gasto la donación que efectúen, o como crédito en algunos casos, como crédito contra el impuesto a la renta. Y aquí, en este recuadro que les presento, está la base imponible y la tasa del impuesto a las donaciones. Y aquí, como pueden ver, es una tasa progresiva que va del 0 a los 960 UTM, tiene que pagar un 1%, con derecho de deducción del 0, de 960,01 a 1920 UTM, paga el 2,5% y tiene derecho a deducir 14,4 UTM. Y así sucesivamente. Eso respecto al impuesto a las donaciones. Obligaciones municipales. ¿Cuáles son? Bueno, por regla general, todo LEAM además va a tener que pagar su patente comercial. ¿Ok? Porque todo contribuyente que explote una actividad secundaria de industria o terciaria de comercio debe pagar una patente anual a la municipalidad dependiendo del domicilio en donde ustedes se encuentren. El domicilio registrado ante el Servicio de Impuestos Internos. El valor de la patente es el 2,5 por 1000 a 5 por 1000 del capital propio tributario. Eso se lo calculan los contadores. No hay problema con eso. Y no puede ser inferior a UTM, o una UTM, perdón. Si ustedes tienen un capital bajo, bajísimo, entonces de igual forma se paga por regla general una UTM. Pero sí hay una exención. Si es que ustedes se encuentran organizados como corporaciones, fundaciones, entonces si ustedes realizan acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua, de sus asociados, artísticas, deportivas, no profesionales, de promoción de intereses, etc., van a estar exentos de la patente. Y además de la patente deben pagar lo que se llaman los derechos de aseo, que se cobra anualmente por vivienda o unidad habitacional, local u oficina. Y la tarifa es fijada por cada municipalidad. Los derechos de aseo básicamente van para que la municipalidad se encargue de recoger la basura o del aseo y ornato de la comuna. Y de este no hay exención. Otro impuesto. Las famosas contribuciones. Por regla general, salvo si es que se encuentran exentos, hay que revisarlo, por cierto, pero salvo si es así, van a pagar los bienes raíces agrícolas un 1% de la valva fiscal, y no agrícola una tasa que va entre el 1,2% y el 1,4%. Además, si ustedes contratan, no sé, un crédito consumo, por ejemplo, o les prestan plata, un pagaré, entonces también eso está grabado con impuesto, ¿ya? Porque es considerada una operación de crédito de una tasa progresiva que va desde el 0 hasta el 0,8%. Y en el caso de las operaciones pagadas a la vista, se calcula una tasa fija del 332, por ciento de eso. Y eso ha sido todo. Espero le haya quedado claro. Como les digo, esto es lo general de los impuestos, pero lo importante finalmente es que ustedes entiendan que no por el hecho de ser LEAM o por estar constituido como fundación o corporación, se encuentran liberados de los impuestos. ¿Ok?
Muchas Eso, gracias, muchas gracias. Francisco. Increíble la presentación. Aquí me gustaría preguntar al tiro a Hogares, a los usuarios que nos están viendo, si tienen alguna consulta, alguna duda, que lo pueden escribir en el chat, de tal manera que Francisco pueda ir leyendo y ir respondiendo. Veamos qué sucede, veamos qué dice. No sé, Francisco, si quieres estar viendo tú el chat o te voy contando lo que aparece. Yo lo veo, no te preocupes. Muchas gracias. Ya, perfecto. A ver, Macarena Osorio me dice, me quedó una duda con respecto a lo exento. ¿Respecto de cuál, Macarena? Si pudiera especificarlo, por favor. Mientras, Estrella de Belén dice, una consulta, le dan con fines de lucro. Entiendo que es una sociedad. Debe emitir factura o boleta por los servicios que prestan a sus residentes. ¿Qué tipo de servicio? Recuerden que si son servicios grabados como el 3 y el 4 del impuesto a la renta, en principio debería dar factura que estarían grabados. ¿Ok? Recuerden, si son de las actividades hasta este año, ¿eh? Porque el próximo año cualquier servicio que se preste va a estar grabado con IVA, para que lo consideren. El próximo año cualquiera. Pero hoy depende, si son servicios del 3 y el 4, entonces es factura. Si no se trata de esos servicios, entonces se encuentran exentos. Ahí tienen que estar exentos. ¿Ok? Boleta exenta, me dice Macarena. Es que depende, Macarena, disculpa, porque depende del tipo de servicio. Depende como les dije, no depende de la naturaleza del establecimiento. Si es una corporación o fundación sin fines de lucro, perdón, o una sociedad, no depende de la naturaleza de la persona, si es con o sin fines de lucro, para quedar grabado con IVA o con los distintos impuestos, depende de la actividad que desarrollan. Entonces yo, para darte una respuesta precisa, necesito saber cuál es la actividad específica que ustedes desarrollan. Y entonces no me atrevería a responder por ser responsable conmigo y para con ustedes esta pregunta que está un poco general y particular. Tendría que estudiar el caso. Entonces les recomiendo que se asistan en el caso de tener dudas, una persona contable, perdón, o un abogado. Ahí van llegando algunas preguntas más. En la ley de donaciones, ¿nos puede mencionar más artículos, ejemplos reales de quienes quedan exentos? ¿A quién hace referencia el artículo 18? Mira, en el artículo 18 hay un abanico bastante amplio. Por ejemplo, el artículo 18, número 7, aparecen aquellas instituciones sin fines de lucro que se dedican, por ejemplo, al medio ambiente, que son, por ejemplo, que tienen un santuario de la naturaleza, pueden quedar exentos. Los que se dedican a la beneficencia pública, las que van a la beneficencia pública también. Aquellas donaciones, ¿cuál más? Que van a la cultura, al arte. Esas son las que se me vienen ahora, que me acuerdo, pero mira, voy a buscar de inmediato. Y por mientras, ¿no hay más preguntas? Creo que esa es la última, pero vamos perfecto con el tiempo, así que... Perfecto. Mira, aquí. El número 1, las que se dejen o hagan a la beneficencia pública chilena, a las municipalidades de la República,
y a las corporaciones o fundaciones de derecho público. Derecho público quiere decir que son las del Estado, costeadas o subvencionadas con fondos del Estado. Las donaciones de poca monta, ingresos bajos, digamos, muy bajos. El tema con eso es que el Servicio de Impuesto Interno no ha dado con una concepción, con una definición de qué considera poca monta. Entonces uno queda perdido a ver qué considera ello, y la verdad es que un poco arriesgarse, decir, no sé, pues, 5.000 pesos será poca monta. Bueno, puede ser que sí, en otros casos no. Entonces queda a criterio del fisco. ¿Qué más? Las que consistan en cantidades periódicas destinadas a la alimentación de personas a quienes el causante o el donante esté obligado por ley a alimentar. Por ejemplo, en el caso de los padres que les dan una pensión a sus hijos. Las que se dejen para la construcción o reparación de templos destinados al servicio de un culto o para el mantenimiento del mismo culto. Eso también se encuentran exentas. Aquellas cuyo único fin sea la beneficencia, la difusión de la instrucción o el adelanto de la ciencia en el país. Las destinadas exclusivamente a un fin de bien público y cuya exención sea decretada por el presidente de la República, entre otras, a grandes rasgos. Para no nombrártelas todas, pero te digo, si tú buscas la ley del impuesto a las donaciones, que es la 16.271, te van a aparecer ahí todas, el abanico, el artículo 18. ¿Aún es posible adherirse al sistema ProPyme? Hay que revisar, porque el Servicio de Impuesto Interno da ciertos plazos para hacerlo. Entonces yo te recomiendo que lo consultes, cuál es el plazo, si es que existe, actual. ¿Ok? Pero sí, yo creo que me parece que tiene que ser sí o sí a principio de año, en enero, yo creo, antes de comenzar el año comercial respectivo. Pero como te digo, te recomiendo preguntarlo, porque existen plazos que otorga el Servicio de Impuesto Interno para ello. A veces, por resolución, por ejemplo, lo puede ampliar, lo puede reducir, así que hay que consultar eso. Yo creo que ahí estarían todas las consultas, tal vez. Bueno, no sé si se me habrá pasado una, Francisco. Me parece que no. Dice servicios sociales con alojamiento. No entendí eso. Alguien tiene que... Sí, Soledad, que la directora acá en Fundación Red de León. Perfecto. Buenísimo. Sí, a ver, voy a activar tu... Ahí te mandé una solicitud, Sole. Parece que... Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la presentación. Muchos temas, así que me imagino que hay hartas dudas. Yo creo que no se nos ocurren mucho porque es tan específico que... Pero básicamente es dos. Es como, bueno, uno, tú sabéis que nosotros en la fundación tenemos una sociedad, una SPA, que financia parte de la fundación, los proyectos, etcétera. Y me gustaría entender un poquito más el tema del crédito fiscal, porque me gustaría entender qué, en el fondo, ítems
se consideran al momento de usarse como crédito fiscal. Y ahí feliz me explicar un poco en base a eso, o autos, movilización, facturas solamente, etcétera. No sé, ahí me pierdo un poco. También soy bien ignorante en este tema. Y otro es, en el fondo, en el marco, y esto para los LEAM en general, en el marco del capítulo que estamos revisando, que es aspectos tributarios, y ojalá en el fondo el objetivo es que los tengan al día, que no se pillen el día de mañana con fiscalizaciones del SI, que no estén en regla, etcétera. En pocas palabras, ¿qué les aconseja a ellos principalmente? Que tengan un contador externo, tal vez, dentro, que lo apoye continuamente, o en el fondo como que me gustaría ver como en forma amplia qué le aconsejas tú a ellos para que estén al día. Perfecto, muchas gracias. Mira, respecto del crédito fiscal, las actividades que dan este beneficio, digamos, son aquellas que están relacionadas con el giro, ¿ya? Relacionadas con el giro y que además se encuentran grabadas con IVA. Entonces hay que ver qué tipo de venta, la mayoría de las ventas, compra en este caso, porque ustedes van a comprar. La mayoría de las compras van a dar lugar a crédito fiscal siempre y cuando te facturen. ¿Okay? Tú tienes que pedir la factura. Porque las boletas no dan lugar a crédito fiscal. Perfecto. O sea, por ejemplo, en el caso de los hogares, y no de la red, sino que de ellos, por ejemplo, se pide una factura contra alimentos, o pañales, útiles de aseo, o insumos básicos, etcétera, eso se consideraría como un beneficio de crédito fiscal. Exactamente. Eso da lugar a la compra de eso, da lugar a crédito fiscal y exijan la factura, no boletas. Entonces eso es importante, exigir la factura. Exigir la factura. A los hogares en general. Sí, porque ningún otro instrumento, solo la factura, da lugar al crédito fiscal. Ya, perfecto. ¿Okay? Buen punto. Y las prestaciones de servicio que a ustedes les hagan como receptoras, digamos, de la prestación de servicio, solo de aquellos servicios que se encuentran grabados con IVA. ¿Ya? Como les digo, ojo, porque el próximo año la mayoría de los servicios se van a encontrar grabados con IVA. Entonces ahí ya no va a ser una boleta exenta de honorario, va a ser una boleta que tiene que estar a fe, una factura. No sé cómo va a ser, todavía están implementando eso, pero tiene que estar afecta para recibir el crédito fiscal y ustedes así lo puedan aprovechar. Perfecto, sí. En el fondo, claro, esa es la palabra. Acá como que tratar de aprovechar todas las ventanas que se nos ven porque sabemos que mes a mes el IVA nos come, o sea, todos, de verdad. Entonces, como ver qué beneficio uno puede obtener, digamos. También me hacía mucho sentido la pregunta que hicieron de las ProPymes, en el fondo. Acá, y tú sabes, Francisco, el 70% de los hogares inscritos a la red son pymes. Entonces, exacto, por ahí, digamos, también me interesaba la pregunta que hicieron. ¿Cuál era la de la pyme? Discúlpame, solo. ¿Cuándo es posible adherirse al ProPyme? ¿Eso? Sí. ProPyme, sí, o todos los beneficios que hayan en favor de las pymes. A mí yo creo que es súper interesante. Eso da para una clase completa. Sí, me imagino. Podríamos hacer otra clase de eso. Claro, en específico, porque hay bastante. Ahora con el COVID hubo bastante. Algunos que ya van en retroceso ya, como se supone que ya estamos volviendo un poco a la normalidad, se supone. Pero sí, efectivamente hay bastantes, como les digo, el llevar contabilidad simplificada, como les había dicho, si se acogen al régimen ProPyme pueden llevar contabilidad simplificada. Había esta rebaja de la tasa, un 10%. Además, en caso de que sean socios de una sociedad, valga la redundancia, que sea o que esté acogida al régimen ProPyme, pueden posponer los retiros, como se podía antes, ¿no? En algunos, si manejan un poco de la sociedad, antes se podían posponer los retiros, no era necesario retirar, podíamos mantenerlo dentro de la sociedad y que eso no pagara impuestos. Y digamos, reinvertirlos si quisiera.
Eso también. Por ejemplo, en el caso de las ProPyme transparentes, en que son socios personas naturales, no pagan tasa de impuesto a la renta, pero lo pagan los socios, porque las utilidades se entienden recibidas de inmediato por los socios. Entonces, por eso se paga un impuesto distinto que el global complementario, que muchos lo pagamos, ¿no? Entonces, eso es importante a considerar. Entre otros beneficios, desde luego, como te digo, eso da para una clase completa. ¿Y cuál era tu segunda pregunta? Se me fue, discúlpame. Era la primera, la del crédito fiscal, pero había una segunda. ¿Cómo? Que se silenció y la configuración del Zoom le... Ahí está. Ahí sí, es que no podía hablar. No, eso, en general, ¿qué aconsejaría a los LEAM para llevar sus aspectos tributarios al día? No, desde luego contar con un externo. Desde luego, estas son materias generalmente complejas, específicas, como pudieron ver, y yo traté de hacer lo más general posible y lo más ameno que pude. Espero se haya entendido así, y como pueden ver, incluso así es un poquito más complejo, sobre todo porque el idioma en que está escrita la ley, por ejemplo, es un idioma que la entienden no contadores o auditores o abogados. Incluso muchos de nosotros los abogados nos perdemos un poquito. Entonces, es necesario la ayuda externa. O sea, si tienen un amigo que les pueda hacer, que sea con un personal contable, mejor aún. Pero sí, yo les recomiendo que siempre se puedan asistir. Siempre, siempre. Buenísimo. Yo creo que ya estamos bien con el time, Francisco, así que te doy de nuevo muchas gracias. Les recuerdo a todos los asistentes que esta capacitación está grabada, así que también la vamos a tener, la vamos a compartir con todos los inscritos en el formulario. Si usted está en esta sesión, precisamente porque está inscrito, así que le va a llegar. Así que eso, de nuevo, muchas gracias, Francisco, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Espero le haya servido y que haya quedado todo claro. Sí, estoy seguro que sí. Así que eso, a todos los asistentes también, muchas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Que estén muy bien. Que esté Chao. muy bien. Chao, chao.